agradeciendo a la senadora Ninfa Salinas, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la invitación que nos hace para acompañarnos. Agradecer a la senadora Silvia Guadalupe Garza de la Comisión de Cambio Climático, al senador Anor Irizar de la Comisión de Recursos Hidráulicos, al senador Aarón Pozos, al senador Manuel Cárdenas, al senador Patricio Martínez, que nos acompañan aquí en esta reunión. Y bueno, comentarles que cuando estuve platicando con la senadora sobre los problemas del agua en la ciudad, ella muy amablemente me ofreció invitarme a una reunión aquí con ustedes, pero bueno, mi posición, lo que yo le sugerí es de que, dado que yo soy juez y parte, porque soy el que tiene a su cargo el sistema de aguas, mi credibilidad no está tan alta como el de otros técnicos. Y entonces la propuesta que le hice fue de que invitáramos a los grandes técnicos que tiene este país, a los decanos, a los mejores expertos hidráulicos en materia hidráulica, y les agradezco mucho también que me acompañe el doctor Fernando González Villarreal, el ingeniero Fernando Gutiérrez, el ingeniero Guillermo Guerrero Villalobos y el ingeniero Oscar Vega, que son personas sin duda los mejores técnicos que tiene este país en materia hidráulica, para platicar sobre los problemas del agua de la ciudad. Y yo quisiera empezar a comentarles a ustedes, señores senadores, que el primer punto que necesitaríamos poner sobre la mesa es que el tema del agua es un tema que no está resuelto no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Estamos hablando de un sector que es prioridad, pero cuando falla. Es un sector que no está razonablemente atendido. El primer comentario que yo quisiera hacerles es en el sentido de que es necesario que retomemos el tema de las prioridades nacionales. Y quiero abusar un poco de que me permitan estar aquí con ustedes para hacerles notar que el tema del agua es un tema que está complicándose cada vez más. Tenemos infraestructura que se está deteriorando en todo el país y tenemos un crecimiento de la población que está generando problemas cada vez mayores, se están agotando las fuentes de abastecimiento. Y yo quisiera darles un contexto más general del país, porque sé que ustedes que representan a diferentes estados deben de conocerlo y de estar involucrados, y después dejar que mis compañeros se metan un poquito más a fondo sobre el tema de la ciudad, dado que es una situación pues, que es el mayor problema que tiene el país, sin duda es la Ciudad de México, e inclusive podríamos calificar que es el mayor problema que hay a nivel mundial en materia de abastecimiento, pero el resto del país no está en unas condiciones muy diferentes. Miren ustedes, estos son los datos que se tienen de una encuesta que hizo INEGI a 232 municipios. Podemos ver ahí que la cobertura de agua potable en tubería es del 84%. Estamos hablando de que hay un 16% que se abastece a través de otros medios, situación que no es tan atípica, dado que hay mucha población rural que se abastece a través de pozos artesianos o cuerpos o ríos de agua, y que de alguna forma ese sistema de abastecimiento, si está en condiciones sanitarias, puede ser parte de una solución. Pero lo que yo quisiera hacerles notar es que ese 84% de cobertura no es lo mismo que pase un tubo enfrente de mi casa a que el tubo lleve agua, y que si lleve agua de calidad. Eso es lo que habría que distinguir. Entonces miren, serían los otros datos de la propia encuesta. Agua 24 horas solamente lo tiene el 14% de los mexicanos. El agua con tandeo, recibo agua todos los días pero por unas horas, es el 34%. Y el 52% de la población está recibiendo un tandeo franco, es decir, reciben el agua una vez, 2 veces o 3 veces a la semana, pero no la reciben diario. Ese tandeo es un problema que tiene mucho que ver con el tema de la calidad del agua, porque en el momento que se vacían las tuberías y que ya no tienen líquido y que no tienen presión interna, es mucho más sencillo que se lleguen a contaminar. Y al contaminarse, pues obviamente se puede generar un problema de salud pública. Los tandeos es algo que debemos de atacar. Esa es la calidad del servicio que tenemos en la ciudad. Más allá de una cobertura del 84%, estamos hablando de un problema serio en materia de tandeos. En el caso de la Ciudad de México, les doy la información, nosotros tenemos tandeos por el 18% de la población. El 18% de la población, estamos hablando cerca de más de 1,5 millones de personas que tienen tandeo. Bueno, pero a nivel nacional la situación todavía está más crítica. Y después aquí podemos ver, obviamente ligado con el problema de la falta de continuidad en el servicio, la situación de los tandeos.
pero la situación de los almacenamientos. Estamos hablando de que la mayor parte de la gente tiene en promedio 2 almacenamientos por vivienda. Estamos viendo que lo que más domina obviamente son los tinacos, tambos, cisternas, piletas y garrafones. Pero este es un reflejo del mal servicio que damos. Una ciudad que da un buen servicio de agua generalmente no tiene la necesidad de tener almacenamientos. Los almacenamientos es otro punto de contaminación del agua, porque no es común que se les dé la limpieza adecuada, que se mantengan en buenas condiciones. Entonces, todo el tema del servicio del agua está en condiciones no óptimas, y lo podemos ver inclusive en el tema del consumo de agua embotellada. La República Mexicana es el país que tiene un mayor consumo por habitante de agua embotellada, y de acuerdo con la propia encuesta, el 78% de la población está consumiendo agua embotellada. Aquí, ¿qué es lo que podemos comentar? Miren, por ejemplo, yo tuve una reunión ayer me estaban diciendo los vecinos, ingeniero, a mí me llega el recibo de 80 pesos al bimestre, dice, pero yo gasto 150 a la semana en garrafones. Entonces, el problema de un mal servicio también se traduce en una afectación a la economía de las familias para poderlo resolver. Este tema es un tema que no hemos podido transmitirlo nosotros, los responsables de los organismos. Los ingenieros somos bastante malos para transmitir la problemática, porque si ustedes ven el recorte que tuvo el sector agua, el recurso que se canaliza a las entidades federativas a nivel nacional fue del 72.4%. Esas cifras que están ahí, les voy a pasar un resumen un poco de los estados que ustedes representan. Por ejemplo, en el caso de Campeche, le recortaron el 74% del presupuesto al recurso que se le manda al Estado. A reserva de que a la Comisión Nacional del Agua se recortó el 40% de su presupuesto global, a Campeche le recortaron el 74%, a Chihuahua le recortaron el 71%, bueno, a la Ciudad de México le recortaron el 68%, el 69% prácticamente. Este tema es un tema que nos hace ver claramente que no hemos podido transmitir, que no es un tema resuelto, que es un tema que cada vez se está complicando más, y que además, si lo volteamos a ver, es un tema que tiene que ver con el derecho humano al agua. Se está recortando el presupuesto de una manera tan fuerte, es de los sectores que más se están recortando de todos. Entonces, por eso el llamado que yo les hago es de que nos ayuden a tratar de definir en qué renglón de las prioridades se encuentra el tema del agua potable. Se ha comentado que el agua potable es un tema de seguridad nacional, pero bueno, suena bien, pero ¿y eso qué significa? Tiene mucho que ver con la gobernabilidad, tiene mucho que ver con la estabilidad social, tiene mucho que ver con la calidad de vida, con la salud. Es un recurso indispensable para la vida, pero pues con este recorte parecería que no tenemos que dar las prioridades. Tengo un documento que les vamos a compartir, que es donde se dice, oiga, es que ese recorte que se le da al sector agua es un recorte pues que va incluso en contra del mandato constitucional del derecho humano al agua. Es un tema que no está resuelto, que debería haber una progresividad en la solución del problema del agua a nivel nacional, y con este recorte hay un retroceso. Entonces, más allá del tema que yo platiqué con la senadora, que era el problema del recorte que tuvo la Ciudad de México del 69%, estamos hablando de un recorte a nivel nacional del 70%. Y bueno, tenemos nosotros planteado ir como asociación de organismos de agua a platicar con los diputados y hacerles ver que este tipo de aspectos lo único que hace es encaminar a que se genere una crisis. Algo que se comentó aquí es el tema de que si llegamos a una crisis va a resultar más caro, pero no solo es más caro, sino que nos vamos a tardar mucho en resolverlo. En el caso de, por ejemplo, vamos a platicar, estuve platicando el otro día con el encargado del agua en Monterrey, y me dijo algo que me llamó la atención porque tiene toda la razón. Dice, y es algo que podemos multiplicar también en la Ciudad de México. Nos decía, tuvimos mala suerte de que hubiera un huracán hace 3 años en Monterrey, porque llenó las presas, y entonces ya no se hizo en Monterrey 6. Estamos esperando a que vuelva a haber una sequía para querer hacer en Monterrey 6 a las carreras, pero va a tardar 4 años. El mismo caso ahorita que comentaban sobre el cambio climático, si llega a haber una sequía que nos deje sin agua las presas del Cutzamala, vamos a andar corriendo para ver cómo resolvemos un tema
que no se resuelve en una sentada. Un problema de desabasto en la Ciudad de México por una sequía es un problema que se resuelve construyendo infraestructura que nos podemos tardar 2 años en hacerla, teniendo todo el dinero y todos los recursos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer notar es de que así como te di 2 casos, la mayor parte de las ciudades tienen algún grado de problema. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, Puerto Vallarta, su colector principal que va sobre el malecón se está cayendo a pedazos. Ayer tuvimos, antier en esta semana se tuvieron notas de unos socavones muy fuertes que se presentaron en municipios del Estado de México. O sea, son inversiones que si no se hacen con tiempo, llegar a resolver el problema, ni con todo el dinero del mundo se resuelven a tiempo. Ahora, lo que yo quisiera destacar es lo siguiente, miren, ustedes no lo saben porque obviamente no están a cargo, no están arriba del caballo, pero por ejemplo, nosotros tuvimos ayer 6 cierres de calle en la ciudad por falta de agua. Entonces, son cosas que la gente cuando no tiene servicio, pues se aguanta 2-3 días, pero al tercer día ya están cerrando calles, ya están cerrando carreteras, entonces tiene mucho que ver con un tema de un servicio básico, de un tema de estabilidad social y un tema donde la infraestructura se tiene que ir construyendo con anticipación, no se puede improvisar una solución. Entonces, el primer llamado que haríamos es que este recorte es demasiado fuerte, necesitamos retomarlo y lo que pedimos nosotros es que reflexionemos sobre la prioridad que tiene el agua en el contexto nacional. ¿En qué lugar lo vamos a ubicar? O sea, lo vamos a poner abajo del tema, por ejemplo, el combate a la corrupción, no le recortaron presupuesto. Qué bueno que es un recorte de presupuesto. Pero la pregunta es, ¿el agua está por abajo de eso? El tema, por ejemplo, de comunicación social casi no se recortó. La pregunta, ¿dónde? Los programas sociales no se recortaron. ¿El agua realmente está abajo de los programas sociales o no está abajo de los programas sociales? Entonces, esta reflexión es la que nosotros quisiéramos poner sobre la mesa como un punto importante, porque más allá del recorte, el hecho que se dé el recorte nos está dando un mensaje de la prioridad que tiene el agua dentro de una responsabilidad que está compartida entre las autoridades que reparten el presupuesto y las propias, el propio legislativo, el ejecutivo. Algo está funcionando mal para que tengamos este recorte en un renglón de la vida nacional que por supuesto no puede estar un año sin hacerse, y que si se consolida, el gran problema que tenemos es cómo va a continuar los siguientes años. Ahora me voy a meter rapidísimo nada más a hacer comentarios sobre el caso de la Ciudad de México para que veamos un ejemplo de qué es lo que está pasando. Miren, más adelante el doctor González Villarreal les va a platicar sobre el programa que hicimos para resolver el problema del agua en la ciudad. Se requieren 200,000 millones durante un periodo de 25 años, que nos da un promedio de 8,000 millones de pesos al año de inversión necesaria, en un programa que creemos que inclusive hasta se quedó corto en la cantidad de recursos que se requieren para efectivamente resolver el problema. El presupuesto que hemos tenido en los últimos años ha sido de 2.672, el presupuesto de inversión. Dentro de ese presupuesto de inversión, Proagua nos daba 989 en 2016. Para 2017 nos bajan a 309. Entonces, como ustedes ven, la brecha está demasiado grande. ¿Qué es lo que sucede entre los 2.672 y los 8,000? Pues que dejamos de hacer muchas cosas. Dejamos de renovar infraestructura, dejamos de construir infraestructura necesaria para prevenir un problema de sequía, dejamos de construir muchísimas cosas que pueden mejorar la calidad del servicio que se está prestando. Y les voy a destacar lo siguiente, miren, en el caso de la Ciudad de México hay que poner sobre la mesa 2 aspectos. Primero, esta gran ciudad, que es el centro económico del país, lo primero que hay que tener claro es que está en el centro del país y arriba a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Las fuentes de abastecimiento, si esta misma ciudad la bajamos y la ponemos en la costa del Pacífico o del Golfo, sería mucho más fácil darle agua. El problema es que las fuentes de abastecimiento que la rodean, que va a tocar eso el ingeniero Oscar Vega, las fuentes de abastecimiento que la rodean no nos van a dar agua suficiente para compensar una sequía o un agotamiento del acuífero. Y además, traer agua de dónde, soluciones como traer agua de mar, desalar agua de mar y traerla, son totalmente inviables financieramente. El costo de la desalación más el costo del bombeo, más el costo de la conducción, nos mandaría a tarifas totalmente absurdas. Entonces necesitamos modificar el modelo hidráulico tomando acciones desde ahorita para evitar una crisis.
Esta es otro de los temas. Si ustedes ven, esta imagen es supuestamente como encontrar los españoles en 1521 a Tenochtitlan. Bueno, esa imagen ahora es esta. O sea, cambiamos esto por esto. Y el tema del drenaje es un tema súper delicado, donde nosotros traemos 92 plantas de bombeo y en época de lluvias, pues la naturaleza está exigiendo regresar a sus condiciones normales. Es una ciudad que si se le deja de invertir en drenaje, vamos a tener problemas serios porque la infraestructura está sufriendo un deterioro muy grave. Miren, el tema de fugas y de deterioro de las tuberías, 41% tenemos de fugas, es el 41%, es el 41% porque damos un servicio parcial. Si diéramos servicio 24 horas como se supone que sería un servicio del primer mundo, las fugas andarían por el 75%. Y miren, esta gráfica es muy significativa de cómo está pasando en la ciudad. En 2010 tuvimos 7 caídos de colectores principales y en 2015 tuvimos 30, es decir, 4 veces más. En 2010 tuvimos 35 caídos en redes secundarias, las redes de las colonias, no los colectores principales, sino las redes que están enfrente de las casas, y en 2015 tuvimos 91, prácticamente casi 3 veces más. Entonces, eso nos indica que la velocidad con la que estamos reponiendo la infraestructura de drenaje es menor que el deterioro anual que va teniendo. Esta diferencia entre los 8,000 millones y los 2,600 que invertimos hace que no invertamos lo suficiente y que obviamente el deterioro sea cada vez mayor. Miren, se ve así un hundimiento, el tubo por dentro realmente está así. Y les traje esas imágenes de los tubos de drenaje porque los de agua no les puedo tomar la misma foto. Pero, y no está claro, porque los tubos de agua se convierten en fugas y los de drenaje en ese tipo de grietas. Y después pasa un camión pesado y va para abajo. Ese es el socavón que se presentó hace unos días en uno de los municipios de la zona conurbada. Y la Ciudad de México tiene otro problema que seguramente mis compañeros lo van a comentar más adelante, que es, tenemos hundimientos diferenciales, donde ahí ustedes pueden ver en el planito que está al lado derecho, cada una de esas curvas es una diferente velocidad de hundimiento. Entonces, tubos que tenían una pendiente muy franca, la pierden o a veces se hacen como columpio, o sea, ya no tienen la pendiente de diseño y entonces están asolvados. Ahí se ve un colector que ya no está cumpliendo con su función, la mitad del colector está asolvado, el área que tiene para funcionar ya no es el área de origen. Entonces, a reserva de que ese colector se caiga o no se caiga, también está en malas condiciones. Eso está colgado y no más fluye por arriba. O sea, eso no más fluye por arriba porque el colector está colgado y eso ya es una solve. Entonces, tenemos problemas de deterioro de infraestructura, problemas de asolve y en el caso de las tuberías de agua, pues fugas que cada vez se vuelven más complicadas. Entonces, bueno, este sería un contexto básicamente general que les quise dar, pero yo repito el tema, yo les pido que nos ayuden a aterrizar la prioridad que tiene el agua en el contexto, que ese es lo mismo que le vamos a pedir a los diputados, decirles, oigan, pues nada más, pues vamos a ponernos de acuerdo qué prioridad le vamos a dar, porque si le vamos a dar la prioridad cuando falte, pues va a haber un problema mayor en las ciudades. Y el recorte es un recorte generalizado, porque no podemos decir ni siquiera que es un recorte a la Ciudad de México, es un recorte al sector completo. O sea, o alguien no transmitió bien el problema, o alguien no lo entendió, pero finalmente la prioridad no está fija en el contexto nacional. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias al ingeniero